estabas en un viaje de negocios cuando una de tus niñas, que nació con un diagnóstico, ¿verdad? Falleció. O sea, ¿qué pasó en ese hombre cuando recibiste la noticia? Sí, ¿Cómo me te quebré. reacomodaste? Ufale. Eso fue el no estar ahí en ese momento, sí fue uno de los momentos más tristes y más difíciles de mi vida. El más difícil. ¿Hubo algún momento donde pensaste, no sé si puedo seguir liderando, guiando, estando al frente? ¿Sabes qué? Bienvenidos a un podcast más de Déjame ayudarte con Miriam Menninger. Pues estoy muy emocionada, no saben. Si ustedes escucharon mi podcast anterior, uno de los podcasts anteriores cuando empecé esta temporada, hablé de un hombre con una fe brava, feroz. Bueno, pues hoy lo tengo aquí en mi podcast. Fíjense que este hombre ha construido una organización que opera en 2 países, lidera múltiples equipos y toma decisiones de alto impacto. La Roca AC, con más de 10 campus: Tijuana, Guadalajara, Vallarta, San Diego, Tucson, Phoenix, Los Ángeles, Dallas, Mexicali. Estoy segura que se me pasó alguna. Pero lo interesante no es el tamaño de lo que ha creado, sino que lo ha hecho sin destruir a su familia, sin destruir a su matrimonio, ni a la gente que lidera junto con él. Es un placer para mí tenerte, José. Es un honor. Es un Y honor. más que seas nuestro pastor. ¡Ay, no sabes Gracias. qué emoción! Sí, también para nosotros porque les tenemos mucho cariño, ya sabes. Gracias, gracias. José, además de pastorear La Roca y toda la organización, es empresario, además tiene negocios junto con sus hermanos de toda la vida, ¿no? Entonces, va a estar muy enriquecedora esta conversación. Oye, bueno, cuando vemos todo lo que has construido, es fácil pensar que todo se trata de estrategia y resultados, pero quiero ir un poquito más profundo, lo que casi nadie ve. ¿Quién eres tú cuando nadie te está mirando? Pues, número uno, gracias por permitirme ser parte de esto que es tan importante para tantas personas que ven esto cada semana o cada mes o cada oportunidad que tienen de escucharte. Creo que algunas veces en tiempos antes de que fuéramos tan cercanos, había una admiración siempre hacia ustedes, hacia ti, hacia Rafa, tu familia, un cariño hacia ustedes, y el hecho de tener la oportunidad de tener esa cercanía con ustedes es realmente algo muy valioso para nosotros. Gracias, Porque igualmente. les hemos amado por muchos años a distancia algunas veces, pero estar cerca es increíble. Y esta pregunta que tú me haces es algo que yo creo que esa es una de las cosas que nosotros tenemos que saber definirnos, ¿no? Porque a mí creo que todas las cosas que podemos hacer, nunca ha sido aquello que nosotros encontremos algo que nos define, sino que realmente lo que yo creo que para mí es lo más vital ha sido, y creo que va un poco en línea a algo que mencionaste hace unos segundos, de que para mí lo más importante ha sido el esposo que soy, el papá que soy, el hermano, el hijo, el cuñado, el amigo, las personas que viven en mi diario vivir, quién soy con ellos. Para mí ha sido lo más importante, lo más importante. Todo lo demás, como que todo ha encajado, ¿no? Pero eso es realmente lo que yo creo que ha sido la motivación y lo que más he buscado ser, ¿no? Más que el hacer, el ser. Qué bonito. Oye, cuando eras joven, antes de liderar todo lo que hoy lideras, ¿cómo te imaginabas tu vida de adulto? Pues fíjate que desde muy chavo siempre tuve la pasión por ver el futuro que podríamos construir con el fin de poder ser de bendición, siempre buscar cómo. Yo tenía en mi mente, yo tenía el sueño de que pues voy a hacer negocios para ser un aportador financiero a todo el trabajo de ministerio y todo lo que hay que hacer, y esa era mi única meta. Nunca me vi yo sumergido en lo que vengo haciendo los últimos 30 años, ¿no?
siempre me veía yo simplemente siendo un aportador. Siempre tenía como el deseo de siempre ser un aportador. Y creo que eso es lo que me ha ayudado un poco. Entonces eso, aunque tenemos diferentes roles, eso ha sido lo que yo veía, que iba a ser una aportadora a la obra y una persona que buscara a ser cristiano sin ser religioso, ¿no? Y realmente eso es lo que disfrutamos en La Roca, Sí. que nos encanta. Oye, ¿hubo algún momento donde pensaste, esto no es lo que imaginé, pero decidiste seguir de todo modo? Sabes que creo que una de las cosas, Miriam, que me ayudó mucho es de que me ha tocado casi siempre tener que empezar de cero y edificar en lugar de venir a estructuras ya construidas o edificadas por alguien más, que es donde yo creo que en un parámetro de tiempo en mi vida que viví en otra ciudad, que fui con el plan de ayudar y ayudar a levantar algo de cero ahí con ellos, áreas que necesitaban. Ahí viví por primera vez una experiencia que dije, ¿sabes qué? Qué fuerte esto, y simplemente en una escuela, como algo que mencionaba el día de hoy, que hay que saber, ahora sí que atravesar esas dificultades que te ayudan a definir qué cosas tú no vas a querer ser en tu persona como líder hacia otras personas, ¿no? Y pues obviamente que todo aportó, todo aportó. De hecho, una ocasión, porque fue un tiempo muy difícil, ese fue un parámetro un poco corto, pero sí estuvo fuerte. Y recuerdo preguntarle al Señor, Señor, ¿qué onda? ¿Cómo permitiste que esto le sucediera a tu muñeco? No, siempre fui muy consentido por Dios, creo, y eso me creó pensar de que siempre sería así. Y cuando viví esa dificultad, creo que fue una de las cosas más importantes. De hecho, un día le pregunté al Señor por qué y cómo fue, y el Señor me contestó y me dijo, es que si yo no hubiera permitido eso en tu vida, yo no pudiera usarte ahorita. Y dije, no, hombre, qué salvadota entonces que atravesé eso, que viví eso. Claro. Y es por eso que eso fue, yo creo que de los momentos, después de eso, las otras cosas, sabes que uno se lamenta menos la escuela de enseñanza propia de cuando cometes tú los errores y son tus errores los que tienes que arreglar y ver cómo ajustas, que tienes que comerte los errores de alguien más. Ya sé, No, es un poco diferente. ya sé. Y bueno, Oye, muchos líderes precisamente se enfocan en resultados, ujú, pero tú has hablado de liderazgo sano, ujú. ¿no? Desde tu experiencia, ¿qué principios no estás dispuesto a negociar aunque te cueste crecimiento? Relaciones. Wow. Lo más importante son las relaciones. Y una de las cosas que yo vi a través de los años en diferentes grupos, tuve la oportunidad, y me ayudó mucho viajar por diferentes partes del mundo y poder ver muchos liderazgos muy fructíferos, muchos ministerios muy fructíferos, pero luego cuando me escarbaba tantito, descubría que eran crecimientos o desarrollos a coste de algo, Wow. ¿no? Y para muchos ese costo eran relaciones, eran personas. Y algo que Dios puso en mí cuando estaba muy chico era el aprecio de las relaciones en nuestras vidas. Entonces siempre he amado gente, y creo que eso, y no me refiero a amar que el líder ama las almas y todo ese rollo medio romántico, psicológico, que no creo que he sido partidario mucho de eso. Más bien realmente amar a la gente y amar a la gente que Dios permite que esté a tu alrededor. No con eso te voy a decir que no he cometido errores y la he regado y he fallado porque pues al ser humano y aprender te cuesta muchas veces el haber lastimado a personas en el proceso, ¿no? Pero una de las cosas que sí te puedo decir, nunca ha sido ni intencional, y siempre he buscado evitar eso a como dé lugar, porque no hay nada más valioso que la gente alrededor tuyo. ¿Sí? Amar a la gente, amar al equipo, nunca empujarlos de tal manera que el día de mañana no quieran estar a tu lado. Y eso suele suceder en muchos círculos, ¿no? Y el ambiente sano, como mencionabas ahorita, yo creo que ha sido dos cosas. Número uno, como persona, buscar ser una persona. Sabes que a mí influyó un tipo
que fue un tremendo maestro de la fe, sobre el tema de la fe, se llama Kenneth Hagin. Y recuerdo que si algo mucha gente lo critica lo llaman un maestro, un hereje por lo excesivo de la fe, pero cuando yo lo escuchaba, y me tocó escucharlo en persona por un par de años mínimo, algo que él siempre enfatizaba era que no tienes más fe que el caminar en amor que tienes en tu vida. Wow. O sea, que la verdadera medida de la fe no era el resultado, sino que cómo caminabas en amor con la gente alrededor de tu vida. Y eso para mí fue un valor que me sembraron y me sembraron y me sembraron, y eso me ayudó a perdonar, me ayudó a soltar rollos y a nunca olvidar que lo más importante nunca iba a ser qué resultados, que al fin de cuentas es lo que dice 1 Corintios 13, ¿no? El capítulo del amor enfatiza este principio, de que más importante que cualquier resultado que tú puedas tener, lo más importante es quién está a tu lado acompañándote, todavía amándote. Wow. Y eso tiene que ser la base, man. Y creo que eso nos ha ayudado por causa de eso, buscar que la gente alrededor de nuestras vidas, si uno no está sano y uno anda ondeado, yo soy malísimo, Miriam, yo no tienes idea cómo batallo. Si yo tengo una bronca con alguien, literalmente me es muy difícil, lo cargo hasta no resolverlo. Y algunas veces tienes que darle tiempo para que se bajen los humos, y en lo que se bajan los humos yo batallo mucho porque me he acostumbrado tanto a arreglar las cosas, a tener las conversaciones difíciles, a tratar lo que tenga que ser tratado, ajustar lo que tenga que ser ajustado para arreglar las relaciones, que para mí algo que ha sido fundamental es saber que no puedo yo avanzar hasta que esto no esté arreglado. No esté arreglado, o mínimo acordado, ¿no? Algo. Claro. Sí, y eso... Pues eso trae una coherencia en tu liderazgo y así es, como persona, ¿no? Así es. Es que tienes que entender, miren, muchos empresarios, muchos líderes, muchas personas en posiciones de liderazgo piensan de alguna manera que la posición te da ciertos derechos. Uh-huh. Y uno de esos derechos es de que tú puedes hacer lo que sea con gente. Claro. Y perder noción de lo crucial que es y el efecto que produce en la gente, pero más, yo creo, honestamente, Miriam, es que creo que si hay algo que es importante es verdaderamente vivir con autoridad en la vida. No hablar de ella, no demandarla, ahora sí que enorgullecerse de ello, sino que realmente caminar con una autoridad de que tu vida respalda, tu vida privada respalda lo que tú quieres hacer públicamente. Y para muchas personas es algo que no hay mucho interés en eso. Ya sé, y sobre todo la gente que llega vulnerable, buscando de Dios a un lugar. Y luego más la gente si ha tenido temas con su figura paterna. Y entonces llega a la iglesia y ve al pastor, entonces lo idealiza. Y entonces, ¿cuántos hombres que conocemos han abusado desde el púlpito, no? Claro. Sí, desde la posición. Es que realmente es de la posición. Es lo mismo que sucede con el empresario, el que tiene agentes bajo de ellos. Claro. Es lo mismo con el político, el que tiene a gente bajo de ellos. Y recuerda, Miriam, que aquí el tema es también porque para cada posición el empresario necesita un toque de cierta gracia especial, que va a haber una admiración de la gente que está abajo de él hacia él. Y lo mismo ocurre con el servidor público, lo mismo ocurre en todos los niveles, sea iglesia, sea empresa, sea a política, sea lo que sea. Y cómo uno ve a la gente va a definir gravemente lo que ocurre con la gente. Entonces, verte como una persona con un tremendo privilegio de lo que estás haciendo y que cualquier momento eso puede ser perdido. Obviamente, Miriam, sabes que cuando leemos la historia, como sabes que todos los años les pido que todo el equipo lean la Biblia y que vamos de nuevo al devocional y vamos de nuevo. Y la razón de esto es porque yo veo tanto liderazgo en mi gente, en personas como ustedes, como tú, como Rafa, que son unos líderes extraordinarios, que si no tenemos ese equilibrio que nos da
la palabra y que fue lo que Dios le recetó a los futuros reyes. Les dijo cuando tuvieran sus reyes que tenían que leer a la palabra todos los años. Era algo que Dios lo recetó porque era la manera de ayudarlos a guardar la perspectiva de sus vidas y la perspectiva de su papel para con la gente. Y que nunca olvidaran que en las manos de Dios estábamos todos, ¿no? Entonces eso yo creo que es una de las cosas que me ha ayudado a siempre mantener, y es por eso que como yo me lo como diario, se la receto a todo el mundo, ¿no? Y meto, porque eso me ha ayudado a mí. Si me ha ayudado a mí, creo que es algo que va a ayudarle a la gente que estoy buscando que se levanten. Porque eso sí, Miriam, algo que siempre he tenido es el deseo de ver a toda la gente que llega, cada persona que pisa la roca, sea un niño pequeño o sea un adulto o una persona de la tercera edad, de siempre saber que esas gentes están llegando a un lugar donde mi papel con sus vidas va a ser que ellos surjan a todo lo que Dios tiene para sus vidas. Y así nosotros lo sentimos. O sea, tu eslogan de la roca, que ahora es nuestro, toma vida en las familias, que me encanta. Es conectando familias a Dios y a su propósito. O sea, es familias conectando a Dios y a su propósito. Entonces la gente... Esa es la meta. Claro. ¿Por qué? Porque cuando nos conectamos con Dios, regresamos a nuestro centro. Así es. Por eso es tan importante el estar leyendo el devocional. ¿Sabes qué? Cuando yo llegué a la roca, algo que a mí me encantó es de que yo crecí con un papá que me enseñó a orar. Uh-huh. Un papá que era el que, vamos a la iglesia, un papá. Y generalmente en las iglesias, todas, name it, está lleno de mujeres, ¿no? Entonces a mí me encantó la roca, que está lleno de hombres. Sí. Entonces, si ustedes si quieren conectar, todos los días tenemos oración. Quien dirige la oración son los hombres. O sea, eso a mí me fascina. ¿Por qué? Porque cuando un hombre entra, descubre su propósito y su lugar en Dios, la familia se ordena, se acomoda. Sí. Bueno, es que los estudios arrojan que cuando la figura paterna, cuando el papá es el que va adelante a buscar a Dios, la probabilidad surge una cosa estratosférica de que los hijos continúen con Dios también. Wow. Al revés, cuando solamente son dirigidos espiritualmente por la mamá, disminuye a una cifra de menos del 40% o el 30% de la probabilidad que los hijos que fueron guiados por la mamá a buscar de Dios, que sigan realmente en los pasos del Señor. Es por eso que el hombre hace la diferencia. Y a través de la Biblia tú y yo encontramos lo que eran los patriarcados. Yo creo muy fuerte en el patriarcado. Sí. Y creo muy fuerte en el patriarcado que ama y que motiva y que levanta a la mujer, que levanta a los hijos, que levanta... Y es algo que un patriarcado, mucha gente, ha habido algunas personas que han querido tacharme de machista, que porque como claro que los hombres, eres. Que como no saben lo que dicen. Yo creo que en La Roca comparten mujeres a cada rato. Soy intencional con ellos, soy intencional, pero no solamente mujeres, comparten jóvenes, comparten señoritas, comparten, cuando mis amigos se enteran de que las 25 reuniones de La Roca fueron compartidas por adolescentes, niñas adolescentes de entre 15 y 16 años, no lo pueden creer. ¿Cómo puedo poner a soltarle algo tan importante a una? Es muy sencillo. Si esa es la visión, tienes que ponerlo en práctica y es nuestra visión. Generacional, claro. Ahora, el patriarcado, o sea, es... como papá, ¿no? Estableces identidad. Claro. Entonces es una belleza que se siente en la organización, en La Roca, José. Tu paternidad ha inyectado identidad en todas las mujeres. Entonces, no, hombre, cero que eres machista. Sí, no. Sí creo en sembrar en la mujer. Es que otra vez va lo mismo. Cuando estás buscando que la gente se levante a su potencial, no importa quién sea, quién entre. Una de las cosas que ocurren cuando la gente viene en contacto con enseñanzas prácticas y enseñanzas que son tan prácticas, pero con todo el respaldo de la presencia de Dios, es una cosa increíble cómo tu vida cambia. Y cuando tu vida cambia, no cambia por el hecho de que escuchases un gran mensaje. Tú puedes ir a cualquier lugar y escuchar un gran mensaje. Pero la diferencia yo creo que se marca es cuando el mensaje te lleva a un cambio y a un razonar diferente.
Cuando tú razonas diferente, como sabes, estamos ahorita en una serie titulada Bendición. Bendición. Y cuando tú encuentras en la Biblia que no habían personas que vivieran bajo bendición de Dios, que no prosperaran. Así es. Entonces, al descubrir más lo que significaba la palabra prosperar, por ejemplo, en Josué capítulo 1, versículo 8 tenemos la historia, cuando Dios levanta a un ex esclavo, un cuate que lleva 430 años de esclavitud. O sea, el tipo, lo más probable es que él también sería un esclavo. Tenía todas las razones por el cual él jamás levantarse de una condición que por 430 años toda su familia, todos sus ancestros, todos fueron esclavos. Y cuando Dios puede levantar a este tipo a ser un tremendo líder, no hay suficiente, yo no creo que se han hecho suficientes películas, no creo que se ha enseñado suficiente de lo grueso que estuvo Josué, porque el tipo se manejaba con un perfil tan bajo, sin embargo fue un tipo tan grande. Y de lo grande, exacto, el tipo fue el que lideró, conquistaron 95 reinos, o sea, lo que él conquistó en 5 años, nunca antes ha sido conquistado, o sea, no hay empresa, es como levantar 95 empresas en 5 años y todas exitosas, o sea, tuvo 95 conquistas, pero el tipo venía de una historia de esclavitud. Y cuando Dios... Un mindset de esclavitud, sí. Pero cuando Dios interrumpe su vida y él determina seguir lo que Dios estaba poniendo delante de él, Josué 1.8 dice, y este libro de la ley o de instrucción o de enseñanza no se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. Y luego dice, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces él le dijo, harás prosperar tu camino. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y ahí está el meollo. El meollo está en que él hizo prosperar su camino porque llegó a diferentes conclusiones. Desarrolló la facultad de tomar buenas decisiones, Miriam. Comenzó a tomar buenas decisiones con relación a su persona, buenas decisiones con relación a su familia, buenas decisiones con relación a su liderazgo. En otras palabras, lo que marcó la diferencia en su vida fue que su mente fue renovada de tal manera que él dejó de pensar como un esclavo. Como víctima. Como víctima de la esclavitud, como víctima de mira estar este recordando. Pueblo, como Moisés, mira nomás. Sí, exacto. Y él comenzó a pensarse diferente y porque comenzó a pensarse diferente, su forma de tomar decisiones cambió. Y lo que hace prosperar, y estaba viendo lo que realmente define prosperar. Prosperar literalmente significa que tomas mejores decisiones que cambian tu vida y que cambian el ambiente en el que tú te mueves de tal manera que los resultados son los resultados de mejor toma de decisiones. Y eso es lo que tenemos que lograr. Claro. Eso es lo que tenemos que lograr. Por eso esto es tan importante. Esto que haces, porque le ayudas realmente a personas a pensar diferente. No, nos encanta de veras tenerte aquí. Por ejemplo, fíjate, tengo una pregunta. Hablando de esa toma de decisiones, ¿no? Liderar varias sedes implica estrés, conflicto, agendas, juntas, vuelos, que ahora estás viviendo allá en Miami. Y muchos líderes pagan el precio, ¿no? En casa. ¿Cómo se construye un matrimonio fuerte cuando la responsabilidad es grande y el tiempo es escaso? Sabes, algo que hemos sido Michelle y yo muy intencionales es nuestra relación, muy intencionales en nuestro tiempo con nuestros hijos. Mucha gente que me ve que estoy pasando, volando, llego y comparto, hago lo que tengo que hacer. Y yo me retacho de una a mi casa. Nunca me van a ver. La gente, mira, si algo me ha visto es correr por los aeropuertos. Sí. Les digo, con permiso, pero me voy o me deja el avión. Y me voy volando. ¿Por qué? Porque tengo prisa. Tengo prisa de llegar a mi casa. Mi prisa es llegar a mi esposa. Mi prisa es llegar a mis hijos. Mi prisa es dormir bajo el techo con ellos. Sentir que me sientan, que me escuchen, que conecten conmigo. Cuando mis hijas estaban pequeñas y yo salía de viaje,
lo primero que hacía regresando es tomarlas, irme a caminar. Las llevaba a caminar. De hecho, ahorita que venía por aquí, tuvimos una propiedad aquí cerca y todos los días yo llegaba a casa y yo sacaba a mis niñas a caminar de la mano, que sintieran el calor de mi mano, que conectaran con mi corazón. No estaba interesado en que nada más me obedecieran o me hicieran caso. Eso era fácil cuando ya conectaban con mi corazón. De hecho, yo jamás las corregía hasta que no conectaban primero conmigo. Por eso, porque si no somos intencionales en que nuestros seres queridos conecten con nuestro corazón, no les hacemos el tiempo que necesitan para esa reconexión. Y creo que eso es lo que nos ha ayudado, Miriam, a ser muy Michelle, de que cuando yo llego, ella se desconecta de su mundo para conectarse conmigo. Y es padre. Una hermosa Michelle, que Sí, sí también la lo es. vamos a tener aquí. Sí, sí lo es. Oye, ¿cuál ha sido el error de liderazgo que más te enseñó? No el más grande, sino el que más te formó. El error de liderazgo que más me formó a mí personalmente no fue necesariamente un error que yo cometí, sino como mencionaba anteriormente, el estar sumergido, el estar bajo una autoridad que era súper destructible, man. O sea, yo literalmente vi a esta persona deshacerse de todo su equipo de liderazgo y de que todo el mundo no quisiera nada que ver con absolutamente nada que tuviera que ver con ellos. Y de levantar algo importante, una de los grupos posiblemente que haya tenido de las mayores influencias en la nación, venirse abajo y en picada, porque esta parte no era importante. Y para mí eso fue la escuela más importante. Cuida el corazón de la gente. Cuida el corazón. No de estar que andar con pincitas con la gente. Soy la última persona para hacer ese tipo de rollos o querer no, normal, pero amando a la gente y más importante, la gente que mi meta, que mis anhelos, la gente. Y obviamente cometí errores muy, muy fuertes. Hubieron cosas que involucrar a gente fuera de tiempo fue algo que me causó daño en el pasado. Cuando cosas se distorsionaron, quizás no saber cómo tratar con gentes que se estaban pirateando y no ser a lo mejor lo suficiente sensible me costó. Fueron cosas que tuve que aprender a cómo mejorar. El involucrar a gentes en cosas personales me costó y aprendí a mantener una cosa con una y la otra con otra y no mezclar. Y fueron escuelitas de la vida que me han ayudado a... Claro, y que te formó ahora quién eres, ¿no? Claro. La Roca hoy es una de las iglesias hispanas de mayor crecimiento en el sur de California. ¿En qué punto te diste cuenta de que ya no bastaba con buena intención y necesitaba estructura? Oye, a mí me encanta esto de liderazgo, por eso te pregunto eso. Uh-huh. Yo trabajo con hombres empresarios y sus Uh-huh. familias y el Uh-huh. crecimiento Uh-huh. y me gusta la manera como tú has manejado esto. Sabes que sin querer queriendo fueron cosas que, por ejemplo, cuando fui líder de jóvenes en la congregación teníamos una práctica teníamos en el liderazgo, era que nos juntábamos una vez a la semana y orábamos juntos. Y orábamos 1 hora, algo así, y orábamos unos por otros y todos orábamos juntos. Y yo vi que hubo una tremenda unidad que dije yo, que aprendí de esa unidad. Y también para ese liderazgo también fue de chiripa, porque él tampoco había visto eso jamás. Nada más hicimos eso, se nos hizo una buena idea y comenzamos a hacerlo y fue algo que trajo mucha unidad. Yo después quise replicar esa misma facultad de tener unidad cuando empieza La Roca, pero yo le quise añadir un valor agregado, que era el agregarle siempre a ese tiempo de oración o ese tiempo juntos. Yo no sabía que esto era discipulado. Entonces yo lo formalicé ya como un discipulado. Ahí fue donde comencé a tener ese tiempo de escuchar a la gente lo que Dios le estaba hablando a ellos en sus devocionales, pero también yo compartirles siempre algo que fuera un tesoro en mi corazón de lo que Dios me habló en el devocional y siempre compartirles algún principio de liderazgo que les ayudara a ellos en su formación de persona.
yo todavía, aunque yo sabía que Dios iba a usar a La Roca para formar líderes y levantar liderazgos y gentes que estarían ocupando lugares de liderazgo, que a lo mejor llegaban no sintiéndose líderes, no sintiéndose capaces, a lo mejor llegaban con, igual que José, con 430 años de esclavitud psicológica y mental y de todo, pero que llegando habría una transformación. Eso lo sentí muy temprano en la historia de nuestra organización. Entonces de ahí, algo que para mí fue vital fue el saber que la mejor manera de mantener la unidad y lo saludable del liderazgo era siempre unirlos y siempre depositar algo en ellos, hacer claras las expectativas y siempre sembrar algo en ellos. Y yo descubrí que si tú siempre, y esto a todos los empresarios, yo hice esta prueba en una empresa de la familia, hace años atrás. Habíamos crecido y teníamos como unos, creo que habían como unos 75, 80 empleados. Y en ese entonces había habido una explosión mis hermanos habían arrancado una nueva manera de hacer el negocio y eso había acarreado una fuerte demanda, de empleados, pero al rato era un desgarriate con los empleados porque el empleado típico en la industria en la que nos movíamos, pues eran personas que maltrataban a los empleados, siempre con un mundo de inseguridades, un mundo de rollos. Y yo después de salir del mundo del discipular y ver el fruto y el resultado, yo descubrí que el ser un líder que siembras en el liderazgo de tu organización, sea la que sea, a la que te dediques, eso surge, de ahí surge un liderazgo que ayuda a empujar tus propias metas comerciales si edificas al equipo. Si edificas al equipo. Entonces todo el mundo tiene juntas. Y desafortunadamente en muchos círculos y en muchas empresas, esas juntas típicamente surgen porque hay un problema. Ajá. Más lo que pudimos nosotros hacer es darle la vuelta. Entonces yo tomo todos estos principios que por años había aplicado dentro del contexto de lo que era La Roca, porque en mi caso a mí no me tocaba trabajar con empleados, me tocaba trabajar ahora sí, con personas que donaban su tiempo. Entonces cuando tú tienes a voluntarios y tú necesitas llevar algo a cabo que es importante, pues si tú no tienes la motivación correcta detrás de ello, olvídate, te las ves difícil, claro, porque vas a estar solo. Entonces, el motivar a un pequeño ejército de voluntarios para que operen con mayores resultados que empleados, eso solamente Dios podía darnos la estrategia, y eso fue lo que ocurrió. Entonces, pero después de aplicarlo, eso dije, ahora lo voy a aplicar en el mundo empresarial. Entonces lo tomé y reorganicé toda la empresa con todas las diferentes áreas. Mis hermanos habían hecho ya toda la labor de estructurar lo que eran las distintas áreas. Lo que no había claro ahí era el tema del liderazgo en esas áreas. Entonces comencé cada semana, lo mismo que hacía con mi discipulado. Es más, yo todos los lunes a las 7 tenía mi discipulado. Y los martes viajaba para estar en la planta donde estaban todos esos empleados y trabajar con los encargados de las distintas áreas y luego con cada equipo por individual y formar en ellos lo mismo que yo hacía acá. Tomar un tiempo para escuchar, que sepan cuáles son y luego sembrarles un principio de liderazgo. Enseñarles que cuanto más ellos se pudieran multiplicar en que otros empleados supieran lo que ellos saben, que ellos supieran bajar la información del conocimiento que ellos tienen otros. Muchos se detenían a querer hacer eso porque decían, si yo le entreno a este, me van a correr a mí, se van a quedar con él. Me van a dar cuello a mí. Y yo les tuve que enseñar que era al revés. Claro. Cuanto más factible era cuanto más ellos bajaban la capacidad de ellos en otros, más podía crecer la empresa y más aseguraba su posición a futuro de mayor crecimiento en todas las áreas.
cuando yo les vendí esto a nuestros gerentes de áreas, a los que estaban encargados de distintas áreas de la empresa, ellos por primera vez comenzaron a ver una perspectiva diferente con la que habían crecido. Entonces, ¿qué confrontaba esto? Sus complejos, confrontaba sus inseguridades, todos los rollos psicológicos. Ahora, estas no son gentes de iglesia, estas son gentes de empresa. Claro. Sin embargo, entonces yo comencé a fortalecer quienes ellos eran como personas, a edificar su liderazgo, a asegurarlos, a fortalecer quienes ellos eran en su interior. Y eso dio como resultado que pudiera crecer eso y se multiplicó X cantidad de veces. ¡Ay, qué padrísimo! Con razón, José. Ahora, ya sé. Entonces, tienes un negocio familiar, fíjate, con tus hermanos. Eso es complicado incluso cuando hay buenas relaciones, ¿no? ¿Qué conversaciones incómodas tuviste que tener desde el inicio para que esto funcionara entre hermanos? Porque además, yo veo que las esposas y viajan juntos. O sea, qué padre, ¿qué han hecho? Y además... somos muy unidos. También es pastor, uno de ellos, de otras... Sí, pero todos sirven, todos están involucrados. Sabes que ahí algo que hemos, yo creo que apreciado entre mis hermanos y tu servidor es que, número uno, nos amamos, ¿no? Número dos, que vemos las virtudes. Todos somos bien diferentes. Ok. Somos bien diferentes. Entonces, lo que mi hermano David hace, nadie podemos hacerlo. Wow. O sea, pudiéramos, ¿no? Pero la verdad que tiene unos dones y una capacidad extraordinaria. Mi hermano Abraham tiene otros dones y una capacidad. Nadie pudiéramos hacer lo que él hace. Y a lo mejor todos pudiéramos hacer lo que los otros hacen. Pero tendríamos que salirnos de la área de nuestra fortaleza para hacerlo. Wow. Entonces, cuando tú sabes que un equipo es extraordinario por las diferentes fuerzas que juntan. La diversidad, claro. Ajá. Cuando esas fuerzas se juntan, es impresionante. Y saber medir todas las cosas, saber cuál es el rol de cada quien, qué es lo que cada quien maneja, y pues realmente no hemos tenido muchos problemas en ese tipo en esa manera de trabajar, ¿no? Porque, número uno, creo que somos nuestros fans número uno, la verdad. Ay, yo soy fan de mis hermanos, ellos son fan míos, o sea, nos admiramos, es la verdad, nos admiramos. Qué bonito. Oye, cuando no están de acuerdo, ¿cómo deciden sin que se vuelva una lucha de egos? Pues yo soy el que más vociferea, ¿no? Yo soy el más regañón y como son mis hermanos, son menores que yo, pues siempre les toca el chipote con sangre, pero sabes que algunas veces hay que dar espacio, ¿no? Hay que dar espacio. Y aún entre los que más trabajan juntos son mis dos hermanos. Son los que más están en la chamba de diferentes cosas. Ellos se siguen colaborando en diferentes cosas. Yo ya he tomado una postura más a la distancia con ellos. Ellos son los que manejan el día a día en diferentes industrias. Ya cada quien dirige, pero estamos unidos. Y estamos unidos para lo que toque. Oye, Sí. ¿qué cosas decidieron no permitir para proteger la relación? Más importante que cualquier otra persona, más importante que cualquier otra relación es nuestra relación. Qué bonito. Qué padre. Es nuestra relación. Qué padre. Y cuidar nuestro tiempo juntos. Que no importa cómo nos hagamos sacado de onda, te espero Navidad, o te espero Thanksgiving, o te espero en el cumpleaños, porque somos de lo que uno cumpleaños, vamos todos a la fiesta. De mis sobrinos me refiero, ni siquiera a los adultos. Yo creo que a los adultos casi no nos celebramos, hijo. A lo que celebramos son a todos nuestros sobrinos. Todos los meses tenemos algún cumpleaños, algo, y siempre estamos, viene la graduación, ya están todos los hoteles reservados para la graduación de mi hija, están todos los hoteles reservados para la graduación de mi sobrino, y o sea, siempre somos intencionales en mantener nuestra unidad. Si tuvimos un momento intenso de relación o no importa. Lo que más importa es que podemos molestarnos, podemos sacarnos de onda, no estar de acuerdo en algo, pero vamos a proteger nuestra unidad familiar. Es por encima de cualquier negocio, es por encima de cualquier rollo, es por encima de todo. ¡Ay, qué belleza, qué belleza, qué belleza! Esto quería que todo el mundo escucháramos, porque es congruencia. Sí. ¡Qué padre! La capacidad, o sea,
trabajar con tus propios hermanos. Claro. Está padre, pero también es un tema. Es un reto. Es un reto, ¿no? Uh-huh. Liderar tanto tiempo suele pasar factura en casa, ¿no? Uh-huh. ¿En qué momento te diste cuenta de que necesitabas ajustar tu forma de liderar para no perder a tu familia? ¿Sabes qué, Miriam? Es que creo que ahora sí que Dios en su misericordia, desde que era soltero, levanté a gentes, trabajé en formación de equipos. De hecho, fue la razón por la cual pude trabajar también en la parte empresarial, porque en la parte ministerial me había dedicado a formar gentes y soltar. Creo que tuve una buena facultad de delegar y dejar que la gente aún cometiera errores y que le diera, y siempre manteniendo un ojo, siempre teniendo mi reunión cada semana, siempre, o sea, ahora sí con un ojo al gato y otro al garabato, ¿no? Claro. Siempre, pero dejando que la gente sea, dejando que la gente haga, que hagan sus ideas, y eso me ayudó desde muy temprano a que Michelle no tuviera que competir con lo que hacía, que mis hijos no tengan que competir con lo que hago, que lo que hago corre en las mejores manos del universo. Número 1, las de Dios. Número 2, en la gente que Dios puso alrededor mío. Y confiar en Dios, en la gente, confiar en Dios, en todo el equipo, confiar en Dios, de que si ellos se equivocan, le van a fallar al Señor antes de fallarme a mí. Entonces no ponerme en ese plan de querer micromanejar o controlar cada aspecto de lo que hacemos. Yo dedicarme a lo fuerte mío y dejar que la gente haga cada quien lo que tiene que hacer, y eso me permitió no pasarle la factura a mi familia. Sí. ¿Y sabes cómo se identifica, Miriam? En que todos mis hijos ven el futuro sirviéndole al Señor. Todos mis hijos ven el futuro trabajando como nosotros trabajamos en lo natural, pero sirviéndole al Señor con todo. Se proyectan, ven el futuro de ellos sirviéndole al Señor. Y yo creo que una de las razones fue por eso. Porque ninguno de ellos ha tenido que sufrir algo porque papá estaba metido, demasiado ocupado con cosas de ministerio. Y eso ha sido, yo creo, algo que me ha ayudado. Claro, claro. Quiero tocar algo muy delicado. Tú dices, si prefieres no responder. Estabas en un viaje de negocios cuando una de tus niñas que estaba que nació con un diagnóstico, ¿verdad? Falleció. O sea, ¿qué pasó en ese hombre cuando recibiste la noticia? Sí, ¿Cómo te reacomodaste? Sí, me fue muy difícil. Te voy a ser bien honesto. Me fue muy difícil porque, en primer lugar, era un viaje al que me invitaron con un liderazgo global. Entonces estaba con líderes cristocreyentes del planeta, millones de personas representadas en este grupito, y el estar ahí para mí me habían invitado y era un honor para mí estar ahí, pero cuando pasa esto se me derrumba el mundo, man. Número 1, porque uno siempre como papá dice, si yo estoy ahí, no pasa nada, resolvemos de una de otra. Y el no estar ahí, ufale, eso fue el no estar ahí en ese momento, sí fue uno de los momentos más tristes y más difíciles de mi vida. Sí, el más difícil. El más difícil. Después de una pérdida así, que muchos hombres endurecen su corazón, se cierran, ¿qué versión de José nació después de ese momento? Uy. Yo creo que nada más un José quebrado, que a pesar de lo quebrado, sigue adelante. Pero bien quebrado. Bien quebrado. ¿Hubo algún momento donde pensaste, no sé si puedo seguir liderando, guiando, estando al frente? Sabes que no, Miriam, porque como que eso nunca fue un factor, otra vez, como no compite contra mi familia, como lo que hago no compite contra mi matrimonio, como no compite con el papá que soy, el hermano que soy no compite. Entonces nunca fue algo que estaba en tela de juicio. Al contrario, creo que me ayudaba en cierta manera a poder sentir me daba un cierto alivio.
me daba un cierto alivio. Estar con gente. Estar con gente. Yo soy muy de gente. Michelle no. Michelle, ella pasa quiere estar sola, no quiere que le hablen, ¿no? Yo si estoy con gente y estoy pasando un tiempo donde puedo conversar y llevarla normal, me ayuda. Entonces en ese tiempo eso fue lo que... Sin embargo, necesitábamos, mi esposa y yo, sí sanar, porque... Reacomodarse, ¿no? Sí, es la razón que nos terminamos yendo a vivir a Miami, porque queríamos tomar un tiempo de reajustarnos y sanar. La verdad que estábamos ambos tratando con la situación sin realmente sanar. Con la tristeza normal. Con una tristeza muy profunda, sí. Muy profunda. Tomaste a tu familia, a tus hijas vámonos un tiempo. Vámonos un tiempo y antes de eso ya habíamos desarrollado toda una manera de trabajar que me daba la libertad de poder hacerlo. Entonces fue cuando fue la manera de tratar de mejorar algo profundamente roto. O sea, no te voy a hacer siéndote honesto, no es que ya la haga librado y que ya, no es cierto, ahorita nomás de mencionarlo me vuelve me vuelve a cimbrar. Pero una de las cosas es de que pronto. Uh-huh. Sí. Pronto. ¿Qué aprendiste del dolor que hoy te hace liderar diferente? Pues, es como todo, mano. Te vuelve más consciente, más sensible a gente. De cómo, si por sí siempre tenía como que esa inclinación del dolor ajeno, de no causar dolor ajeno y minimizar lo más posible, porque pues obviamente cometí muchos errores, ¿no? Cometí muchos errores y eso cada vez que cometí un error me pegaba muy, 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 muy fuerte cada vez que yo me enteraba que por culpa mía alguien se había lastimado o alguien se había alejado o cualquier cosa. Me golpeaba muy fuerte porque no era algo que en mi corazón, el saber que voy a rendir cuentas un día y que voy a rendir cuentas. Imagínate, yo tenía 19 años cuando me dijeron que iba a rendir cuentas por cada corazón que quebraba. Dije, no. En la torre. De ahí estaba como que ayuno emocional, relacional, de hasta que sea la chica con la que me quiera casar, ¿no? Y fue cuando de ahí la única persona que le pedí que fuera mi novia fue Michelle, ¿no? Por eso mismo, por cuidar corazones, por no dar alas, en lo humanamente posible, ¿no? Oye, por ejemplo, tú estás rodeado de mujeres guapas. Uh-huh. ¿Cómo le hace José para cuidar su integridad? Porque las mujeres tan vulnerables, las que van a la iglesia, sí. Para tú seguir manteniéndote íntegro. Híjole, es que hace años atrás yo me di una perspectiva bien importante de verlas como hijas. Ay, qué belleza. Es muy sencillo. La paternidad. Nomás verlas como hijas, a todas. Las que lleguen, la edad que tengan, como se vean, no se vean, todas son hijas. ¿Sí? Y algunas veces, como dice, algunas parecen unas hijas de su madre, ¿no? Pero por los rollos que se acarrean y las maneras que se manejan y no la hacen fácil, ¿no? Pero la verdad es que tener esa perspectiva como Dios me dio hijas, Michelle decía, tanto que te gustaban las mujeres, ahí te dio Dios, te llenó la casa de ellas. Y sí, porque te da ternura y, por ejemplo, algo que yo veía era cómo los hombres podemos literalmente destruirle la vida a una mujer. Ya sé, qué fuerte. Hijuela. Pero vamos a rendir cuentas, ¿no? Y cuando tienes hijas, dices tú, no quiero que le rompan el corazón a mis hijas. Entonces vamos a aportarnos lo mejor que podamos y asegurar de sembrar bien y siempre ver a personas, por ejemplo, te lo digo, o sea, por ejemplo, cuando te veo a ti, mira, siempre te he visto como mi hermana, al Rafa como un hermano. Y como amo a mi familia y sé lo que es ser hermano y tener una hermana y ser un hermano para ella y tener esa cercanía sin rollos, yo creo que eso es lo que me ayuda. Muchas gracias. Así oye, es que la edad, la edad, por eso no me ve como hija. No por la edad, es por quién eres. Ay, es no. que pues eres una botana, ¿no? Entonces siempre disfrutamos mucho estar con ustedes y creo que cuando encuentro personas que son personas muy guapas en mi liderazgo y todo el rollo, siempre admirarles con ese cariño
con ese afecto de familia es crucial. Saludable. Es saludable, es la mejor manera de verlo. Y saber que ellos también siempre sepan que están seguros, ¿no? Sí, qué bonito, me encanta que siempre estás inspirando a tener un liderazgo sano. Y ya escuchamos en este podcast puros tesoros sobre la manera como operas y sobre tu liderazgo. Y ya para terminar, si hoy alguien está escuchando que está creciendo rápido, tanto su liderazgo a nivel empresarial y a nivel iglesia, ¿cuál sería uno de tus consejos, sugerencia que le darías? Sabes que si... Sin suavizarla. Sí, no, si estás creciendo, es porque Dios está confiando. Pero es confianza. Y cuanto más grande crece lo que estás manejando, más tienes que vivir consciente de que es una tremenda confianza. No le falles. Ha sido puesto en tus manos por confianza. Los recursos es confianza. La gente es confianza. El avanzar algo es confianza. No es propio, es confianza. Y cuando mantenemos esa perspectiva, por eso hay un principio que Jesús enseñó: el que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondrá. Siempre manteniendo esto, y creo que esto me ha ayudado, creo que te puede ayudar, a que ahorita lo que estás manejando es poco comparado a lo que será puesto en tus manos, si tan solo puedes ser confiable. Sé confiable, que la gente pueda confiar en ti, que tu esposa pueda confiar en ti, que tus hijos puedan confiar en ti, que la gente que lidereas puedan confiar en ti, que la gente que diriges, que puedan confiar en ti, porque eres una pieza, porque no traes rollos, no estás intentando servirte de la gente, sino que estás buscando servir a la gente. Entonces serás una persona digna de confianza, y esa confianza solamente hará que lo que ya ahorita tienes crezca y explote a mucho, mucho más. Ay, muchísimas gracias, José. Nada, gracias por Gracias por este spa. Ay, gracias. No, muchísimas gracias. Y bueno, a todos ustedes, por aquí va a estar también el podcast de Michelle, su esposa. Ustedes van a ver el mujerón con el que está casado. Sí, Una mujer llena de dulzura, sabia. Sí. Muy sabia. Sí. Un temperamento que es tu perfecto match. ¿Sabes? Si quieres una palabra que hace años aprendí y que es lo que he visto evolucionar más y más en Michelle, es una mujer sensata. Sensata. Aparte de bonita, aparte guapísima, aparte de sensata, de sencilla y de dulce. ¡Ay, qué alegría! Es mi secreto. Oye, dice mi hermana. Es mi arma secreta. Ay, a mí me encanta. Estaba platicando con ella, porque es tu fan, ¿no? Y dice mi hermana, le digo, voy a entrevistar a José. No, ay, me encanta cómo se expresa de su esposa. Sí, es que me trae loco. Es tu secreto. Sí, es mi arma secreta porque ella obviamente es un complemento importante en mi vida. Pero lo más importante, en serio, es que vivimos en el estado constante de enamoramiento. Me enamora, le enamoro. Somos mutuamente intencionales, creo. Y todavía la hago enojar casi diario. Te felicito por Gracias. tu liderazgo. Muchas gracias. Te felicito porque en esta época en donde ha sido difícil para muchos hombres de negocios que al mismo tiempo combinan fe con los negocios, o hombres de fe que no la han armado con sus mantenerse íntegros, mantener una familia, tú lo hagas, José. Muchas gracias. Te felicito. Gracias, pues. Te felicito. Gracias. Tener un pastor con un salud mental saludable está bien padre. Está bien padre. Y me encanta que se quítense de sus rollos psicológicos. Así que bueno, suscríbanse y ahí, por favor, a la campanita le ponen, ¿qué le hacen, Miquel? Que le activen la campanita para que les lleguen los podcasts más. Muchísimas gracias, y yo soy Miriam Menninger y déjame ayudar. Nos vemos en la próxima.